Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy. Hoy recordaremos dos entrevistas muy entrañables. En primer lugar estaremos con Santiago Malpica Padre, un hombre del campo, un hombre sabio que en dos entrevistas nos enseñó pues todo lo que ha sido su vida y su experiencia en la agricultura, también la ganadería, en fin, todo lo que es el tema, vamos a decir, agrícola, ¿no? En el mundo del campo. Y también tendremos, pues recordaremos una entrevista a una mujer muy conocida aquí en Zafra, en la comarca, una corita de pro, que es Toni Portero. Es una mujer vinculada a la sanidad en Zafra desde hace muchísimos años. Así que espero que les gusten. Nos vemos la semana que viene. Estamos aquí en casa de Santiago Malpica Padre. Hay un Santiago Malpica Padre y otro Santiago Malpica Hijo. Falta el Espíritu Santo. Pero bueno, también si está, pues bienvenido sea. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de uno de los gremios, quizás, porque es un gremio que muchas veces en antiguo estaba más o menos separado, pero luego con el tiempo se juntó, que es el gremio de la agricultura y la ganadería. Y yo creo que aquí Santiago Malpica sabe mucho de eso, porque ha sido su vida al campo desde pequeño. ¿No? ¿Desde cuándo, Santiago? Muy buena. De 11 años. Empecé a trabajar en el campo, porque mi hermano se fue a la Guardia Civil y ya anteriormente la guerra destruyó mi casa, porque mi hermano se fue a la guerra y mi padre estaba mayor y delicado, en fin, el hombre estaba delicado y no podía, y buscó a un hombre, pero en fin, luego ya mi hermano vino de la guerra y como probó lo de la guerra y tal, el campo ya no le iba muy bien, y se fue a la Guardia Civil. Y entonces cuando ya se acabó de la casa de eso, se vendieron las mulas, se vendió el carro, se vendieron la máquina de siega, en fin, muchos trastes que eran... Para poder subsistir, para poder, a ver, claro, porque mi padre creía que yo no iba a ser del campo. Porque mi hermana era pobre y mi madre, que para descansen, las dos querían que hubiera estudiado, pero yo me gustaba y me ilusioné y ya empecé, el principio mío en el campo fue sembrar garbanzos. ¿Esto fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice, con 11 años. Y todos los días nos mojábamos. El que estaba en casa de mozo y yo, todos los días nos mojábamos, pero como el campo era así, entonces... pues... Porque vosotros fuisteis a vivir al campo. ¿Os quedasteis entonces...? Nosotros no hemos vivido nunca en el campo. Nunca habéis vivido en el campo. Yo me crié en la calle Santa Catalina, donde está la frutería de Casina. Ahí fue, porque yo nací en esta casa, donde estamos ahora mismo. Donde estamos aquí, en el barrio de los Mártires. Es el número 50, nací yo y todos mis hermanos. Pero luego, por circunstancias de eso, mi padre se quedó con un ultramarino allí en la calle esta, donde digo, en la calle Santa Catalina. Santa Catalina, donde está la frutería, porque no se vendía el aceite, no se vendía el trigo, no se vendían los garbanzos. Y entonces por eso se quedó con el ultramarino. Dice, pues así, con poco más, un fardo de bacalao y un saco de azúcar que venda, pues malo sea que no vendamos lo de la cosecha, que lo tenían... Entonces las cosas de la cosecha no se vendían bien, ¿no? Pues no, había años que llegaba el mes de mayo y había agricultores que tenían que pedir dinero y a lo mejor tenían grano o aceite en el molino o grano en el granero. Estamos, por lo menos en mi casa se dio el caso ese, de tener que pedir para la faena de siega y del verano, y se dio el caso de tener mi padre aquí en los doblados estos 200 fanegas de trigo y no tener una gorda, como se suele decir. O el aceite en el molino. Entonces, en la guerra, decías que tu casa pues se derrumbó, ¿no? Se derrumbó esta misma, sí. Y había que empezar como de cero. Justamente, pero eso fue luego ya posteriormente. Porque en los 3 años de guerra que mi hermano estuvo, pues mi padre se aguantó, en fin, con 2 yuntas que había en casa, y se aguantó y eso, pero de que ya vino y se fue a la Guardia Civil, pues ya claro. se le vino eso encima. El mundo civil. Y eso es. Pero yo, gracias a Dios, tuve que empezar de cero. De cero. ¿Y con quién trabajaste en principio? Pues, porque tú te ibas al campo, maestro, supongo que ibas un poco a jornal esto en el campo, o por ejemplo la gente del campo como... a jornal, siempre en mi casa. Siempre para tu casa, en lo vuestro, ¿no? Sí. Y el primer maestro pues fue mi padre, como natural. Y allí es donde tiene muy bien el oficio del campo, porque aunque algunos crean
que el campo, porque lo han mirado así algunos, de bueno, del campo, pero el hombre del campo tenía que aprender su oficio porque es un oficio como otro cualquiera. Y muy duro. Muy duro. Muy duro porque tiene que estar... Todo duro, duro. Tú empiezas trabajando, sembrando garbanzo en principio, ¿no? Y vas aprendiendo, ¿no? También en el mundo de la ganadería, porque tú has tenido también sí, luego ya bichos, ¿no? Tarde, eso más tarde, ¿no? Luego yo ya empecé con 2 burras, con la burra que tenía mi padre, para ir montado para arriba y abajo, y otra que me compró, porque yo no tenía edad todavía de andar con yunta, y me compró, y mi padre arrendó las tierras, ¿eh? Y me compró otra burra, y con la que él tenía, pues así empecé yo, y luego ya, pues por eso digo que empecé de cero. Luego ya mulas, y una yegua, que hubo crías, y se dejaron mulas, en fin, las crías de la yegua, y se hicieron, y las tuve ya en la yunta, y ya llegué a tener 2 yuntas de mulas. Pero el campo siempre ha sido un poco más o menos mal, que no había premio, no había ganancia. No había recompensa. No había recompensa. Esto mucha gente habla, bueno, ahora hay muchos profesionales, hay cada uno que tiene su profesión, hay médicos, hay abogados, pero muchas veces, pocas veces pensamos que cada vez que nos comemos un tomate o nos comemos una lechuga, hay mucho trabajo detrás, y que sin eso no podríamos subsistir. ¿Ha estado siempre mal mirado el tema del campo? Siempre. ¿Por qué crees tú que...? Incluso cuando yo era joven, para enamorarte, sí, decía... pero este del campo... Es del campo. Y yo ya llegué a decirle una vez a uno, digo, hombre, que los del campo está bien, sabemos hablar y sabemos presentarnos en los sitios, aunque seamos del campo. ¿Estamos? Y dicen, hombre, yo no lo digo por nadie. Bueno, pero que estás ahí siempre tirando, a la gente del campo se le ha tenido... Campo, como si el del campo fuera quizás un discriminado, ¿me entiendes? Eso es. Y muchas veces os miraban mal, ¿no? Sí. ¿Tú crees que las cosas han cambiado mucho? Mucho, hombre. Mucho. Ahora se respeta más al hombre del campo, al agricultor y al ganadero. No hay esa diferencia porque hoy lo primero es que el hombre del campo, eso es el tractor, ¿no? Lo que usa, y los muchachos jóvenes, pues a lo mejor están, ¿qué te diría?, hasta mediodía, y por la tarde la tienen libre y todas esas cosas. O sea, que ahora el campo es más cómodo. Hombre, muchísimo más. Antes era una esclavitud. Y antes de mí, otras generaciones, eso ya era el colmo. Claro, el colmo. Tú te has montado en tractor en los últimos años. El tractor y las máquinas ya van haciendo casi todo, ¿no? Eso no es como el pobre de mi padre decía en los últimos años, esto no es oficio. Pero tú, ya el tractor decía, esto acaba con el oficio. Él conoció sacar con la cangalla, no con el carro. ¿Qué es la cangalla? La cangalla era uno de madera, como unas angarillas grandes, que se le ponían a la bestia y se le echaban las gavillas, los haces, y se acarreaban a la era con ella. Sí, era como fardos así grandes, ¿no? Para llevarlo. La cangalla era se abría, cuando iba vacía, se hacía y se cerraba para que no ocupara. Luego se abría y hacía por 10 o 12 según fuera la... Y metían los haces. Los acarreaban a la era con eso. Eso lo conocí, yo no lo conocí, vamos, yo lo he conocido, pero a alguno que tenía una tierrita ahí en el Castellá, que no podía entrar el carro, lo que fuera, pero yo ya conocí los carros y la máquina de limpiar y la de segar y esas cosas, pero antes de eso era canalla. ¿Y todo a mano? Todo a mano. De sol a sol. Limpia, tenías que esperar que viniera el aire para limpiar. Que viniera el aire. Claro, se limpiaba con aire. Por eso le llama, en algunos pueblos, ventear, le dicen. Y nosotros aquí decíamos limpiar. ¿Y si no había aire? Y si no había aire, pues había que aguantarse hasta que viniera. Y decían los viejos, antes de conocer las máquinas de limpiar, decían, si hubiera ahí uno echando aire, decían ellos. Pues luego ya llegó la de a mano, que se le daba a mano, y luego la de motor. Y luego ya vino la trilladora y luego ya ha venido la cosechadora. Para la comodidad del agricultor. Hombre, y esto ya pues en 2 días que te meten en casa la cosecha que tengas, pues estamos, mira, se ha progresado la cosa. ¿Y se vivía? Mucho peor que ahora. ¿Llegaba la burra al pesebre? No llegaba. No. Eso es de que dicen algunos... antiguamente. Con la gente del campo, como tenéis ahí reservas de garbanzo y tal. Eso igual. Sí, Hambre. Nunca pasasteis hambre.
hambre en las casas de los agricultores no se pasó, porque había lo principal, garbanzo, aceite, la matancita, y el pan, harina, que ya anteriormente, antiguamente, en cada casa, aquí en esta casa mismo, cuando yo hice la obra, cuando me vine, pues se cayó el horno que había de hacer pan. Sí, porque antes en las casas se hacía el pan y tenía su horno. Y se metía luego en una tinaja, para que se conservara más fresco, porque si no, figúrate cómo se ponía el pan. Como una piedra. De 8 días, por ejemplo, o demás. Luego ya... Y se metían unas tinajas para que se conservaran varios días. Justamente, para que se conservara, bueno, o sea, más fresco, lo podías comer mejor. No tierno, porque tierno no... Pero hombre, por lo menos ahora tenemos el microondas que se le pone el pan y ya, pero antes en las tinajas. En una tinaja se entraba el pan. Y luego ya vino... ya en la posguerra, las maquileras, que se llamaba, y sacaban los agricultores su maquilera, te lo daban en harina y amasabas, pero ya se iba a los hornos. La maquilera es que te daban grano. La ración la ración, ¿no? de harina que te pertenecía, según los familiares que se eran en la casa. Te pertenecía una ración de harina. Y íbamos a la fábrica esta de harina y recogíamos en harina y se amasaba en las casas, que yo me acuerdo. Vosotros entonces teníais aquí vuestros... Incluso mucha gente que no eran agricultores compraban trocitos de tierra para tener derecho a tener la maquilera, ¿me entiendes? O sea que cada uno tenía en su casa su propio horno y su propia historia. No, pues, pero esto ya que digo yo de la eso ya en la posguerra, posguerra. se iba a las taonas ya que estaban aquí, a las ¿no? panaderías a cocer. Y antes en casa. Antes en casa. Tú me decías antes, a micrófono cerrado, que a ti te hubiera gustado estudiar, ¿no? No, al revés. Que no. En mi casa querían que hubiera estudiado, pero yo... ¿A ti los libros? Verdad, ¿no? Me ilusioné con el campo y hoy pues no me pesa. O sea, yo he sido agricultor, luego ganadero, pues ya compré vacas, en fin, y he tenido vacas de leche y eso, y luego ya compré el tractor, en fin, y le he dado carrera a mis 2 hijos, que es la mejor finca que he podido invertir. Comprar, justamente. Y aquí estamos. Aquí está, porque tu hijo también ha seguido la senda, hombre veterinario, y ha seguido la senda. Mi hijo, cuando yo compré el tractor, que fue cuando acabó el bachiller, pues se ilusionó, porque su madre le decía que, claro, que éramos unos pobres y que una carrera larga no íbamos a poder, que estudiara magisterio. Y le dijo mi hijo, o estudio veterinaria o me voy con mi padre al campo. Y entonces, una mediodía, pues le dije, digo, mira, hijo, tú sitúate bien y procura tú situarte. Luego el tractor, ahí está, es mío y es tuyo y es de la casa. Y él, pues no se le han caído los anillos y se ha montado en el tractor, incluso ha arado con él, sí. Y ha hecho las operaciones que ha habido que hacer de transportar ganado. Sí, y todas las tareas del campo, pero tú no se las has recomendado nunca. Nunca, no, muy duro. No, eso es muy duro. Supongo que una persona como tú sabe las cosas del campo y sabe, por ejemplo, porque yo siempre he escuchado que la gente de campo pues es capaz de prever cosas que van a pasar, por ejemplo, la lluvia, las tormentas, porque dependéis de eso y hay que aprenderlo, porque depende del aire, como decías, para limpiar el grano, por ejemplo, dependéis de la lluvia, dependéis... Tú, por ejemplo, cuando te levantabas un día del campo y te ibas al campo, ¿cómo veías si el tiempo iba a ser bueno, malo o regular? Pues lo primero es que si el aire nos daba de aquí de Belén... O sea, si venía para acá, de Belén, que le decimos los del campo, de la mar. Hoy está el aire de la mar. ¿De la mar? De la mar. Es que viene por ahí, por Belén. Está más cerca por ahí la mar, por Huelva. Claro. Y cuando estaba de Belén. Sí. Entonces, seguro, agua. Si estaba el viento fuerte y el día muy revuelto, pues decíamos, poco va a durar el día bueno y tal, y llovía. Luego, por la tarde, cuando nos veníamos del campo, si el aire estaba de ese lado, y un nubarrón que aquí por feria, que le decíamos barrón, le decían los Cuando antiguos, venía el nubarrón por feria. No, por feria, pero al atardecer, a la puesta del sol. Como estuviera ese, seguro que al otro día agua. Eso no fallaba. Eso es todavía hoy, ¿eh? Y no fallaba. Porque mi mujer muchos días me pregunta cómo tanta falta ha hecho el agua. Claro. Y dice... No, ¿cómo ha visto el nubarrón de feria? No, ella le decía nubarrón. Dije, ¿qué hay el nubarrón? Digo, pues no hay barrón, le decía yo. Y sin embargo,
lo ha habido esta sequía que estamos atravesando, pero ha fallado. Eso y otras señas más que hay cuando se ven bañarse los pájaros, las lombrices. O sea, cuando se ve bañándose los pájaros es que va a caer agua. Y cuando se ven las lombrices, que ves por un carril y ves muchas lombrices, señas de agua. Pues todas esas señas, estos años que llevamos de sequía, han fallado. Oye, ¿y es verdad eso de las vacas que me contaban una vez, que cuando las vacas bajan la cabeza, cuando bajan por la cabeza es que se avecina una tormenta? ¿Eso es verdad? Yo eso no lo he observado. A mí me lo han contado que cuando se ponen... Lo que sí, cuando vienen las vacas, todo el ganado, los borregos, incluso las mulas, cuando estaban, respingaban ellas mucho y eso, decían que era seña de revolución de agua. Me comentaron eso, que cuando bajaba la cabeza y el rabo... Cuando bajaba la cabeza me dijo un veterinario, no mío, me dijo que era mala seña. Dice, cuando tú le ves a una vaca la cabeza baja y la orejas... ¿Porque viene algún temporal? No, temporal no, ella que no está muy buena. Ella que está... Que no está muy buena. Sí, ¿verdad? ¿Y el color del amanecer? ¿Eso indica algo? Sí, también. Si es más rojo, menos... Sí. ¿Qué significa? Le llamaban, mira... Es que las formas de hablar de los del campo, por lo que es natural, era así. Y decían los viejos, vamos, yo digo los viejos, yo también soy viejo ya, pero en fin, cuando yo era joven, eso es, decía, como tú veas vacas sollar, fíjate tú, vacas sollar, en vez de decir de sollar, pues vacas sollar, y era... Aquí por el saliente se veía unos nublados colorados así rojos. ¿Eh? Los nublados colorados rojos al amanecer, ¿no? Al amanecer, vamos a la salida del sol, mayormente. Y un poquito así levantado era una seña también de agua. De agua, ¿no? Sí. Vaca sollá se llamaba. Vaca sollá. Lo veía por ahí por el Castellá, por ahí por Belén, ¿no? Sí. Es curioso, ¿eh? Las cosas... Es que las cosas... de la atmósfera, los que más entienden de ella son los pastores, como es natural, que se quedaban de noche y de día en el campo, incluso de día, pues estaban, como no tenían nada que hacer, nada más que sentados, guardando las ovejas, pues estaban pendientes. Nosotros no, nos damos a nuestro trabajo y no estabas pendiente de la atmósfera. Pero y se orientaban por las estrellas. Sí, una vez me dijo un pastor a mí, porque eso sí lo he visto yo, correr las estrellas cuando hemos estado acostados en la era, pues, muchísimas veces. Y me decía ese pastor que de donde viéramos correr, para donde viéramos correr las estrellas, al contrario, iba a reinar el aire todo el invierno. O sea... Al contrario de para donde corren las estrellas. Si el aire venía al contrario de como corre. Y otra cosa que también me lo dijo un pastor, que era, dice, tú te fijas, el día de San Juan, de donde amanezca el aire, de donde amanece el aire por la mañana, de ahí reina ya, va a reinar durante el año, mucho. Sí. Me lo dijo un pastor una vez, yo no he puesto cuidado. De ahí va a venir el aire durante el año. Hombre, no es que esté todos los días de eso, pero que va a reinar mucho desde donde amanezca el aire el día de San Juan. Son cosas curiosas que ellos se fijaban. ¿No? Supongo que para la gente del campo el agua es principal. Ahora que estamos pasando mala... Por eso hemos tenido siempre esa mala fama los del campo, que ya estaréis contentos, y no saben ellos que algunas veces lo que hace el agua es perjudicar. Claro. Como ahora mismo. Las tormentas. Lo que ha caído, por aquí no ha habido la mala suerte esa de que hayan caído granizos, pero donde han caído granizos ya lo hemos visto por televisión, las parvas de aceitunas que hay en el suelo, y las frutas, y la uva, y todo. Pues el agua, siempre se ha dicho que por San Juan quita vino y no da pan. Quita vino y no da pan. Claro, estropea la viña y no da pan, no da cereales, porque es que el agua tiene moderada y a su tiempo. Que la mejor época... Porque cuántas veces antiguamente, hoy ya no llueve así, pero cuántas veces antiguamente se tiraban las mulas en la cuadra 2 meses y más, y había 2 hombres que le tenías que dar jornal, y no se sabía dónde mandarlos ya, porque ya había olivares, ya estaban los olivos, lo que se llama, los cuchillos, lo que queda así a un lado y al otro del olivo, sí. Ya estaban cavados, que se llamaba, portillos tapados, leña, en todas las casas se hacía una pila de leña, porque lo que se hacía era candela en el suelo, picar, y no sabían, en fin, los mandaban a coser, los aperos, y todo ya, eso porque se tiraba 2 meses lloviendo.
y no se sabía ya dónde recurrir. Claro, que eso era, todo en exceso, era ruinoso. Todo en exceso es malo. Justamente. Y el mucha agua, pues para el campo, para los cereales, la mucha, pues le perjudica. Ahora, a su tiempo, pues no. Tú eres un hombre muy dialogante porque nos conocemos hace mucho tiempo y es un hombre que habla mucho y bien. Hablo mucho. Y bien. Bueno, porque se aprende mucho. Procuro. Yo hay unas cosas que siempre, comentándolo contigo muchas veces, es lo bien las curiosidades de antiguamente, sobre todo la picaresca. Porque en tiempo, la gente de campo, pues más o menos con lo que tenía, pues iba muy bien. Pero algunos se buscaban la vida de alguna manera. Mira, dime. José María, aquí en mi casa hay todavía una cuartilla, que es lo que se usaba para medir el grano, una cuartilla. Y luego había un palo redondo que se llamaba el rasero, se le pasaba por encima, claro, y quedaba a raíz de los dos laterales de eso, pues quedaba raíz, que se llamaba. A raíz. Y todavía la conservo, que se la pidieron a mi padre prestar. Y cuando se la devolvieron, está fielada, la cuartilla está fielada con el sello del ayuntamiento, se lo ponían abajo y arriba para que no, para eso precisamente, para que estuviera fielada, que no lo pudieran manipular. Pero esa se la pidieron prestar y cuando se la entregaron a mi padre, no se fijó, se pusieron a medir y dice, no, esto no da el peso el grano, y ya se fija, dice, escucha, pues si la cuartilla la habían cortado por abajo. Entiéndeme. Desnivelado. No, por abajo le cortaron un trozo así de 2 dedos. Y le volvieron a poner otra vez el asiento y no se conocía. ¿Me entiendes? La habían trocado. Claro, la habían para despachar por cuartilla y quedarse con lo que no se debía de quedar. Antes, como todo. Fíjate si había picaresca. Bueno, y por los pesos. Yo la conservo. Luego, si eso lo podemos ver. ¿Te la puedo enseñar? Pues la podemos ver. Una cosita. Los pesos, antiguamente con el peso se timaba mucho. Perdona, los pesos. Porque yo tengo muchas herramientas todavía de las antiguas. De las antiguas, ¿no? Luego podemos ver algunas que tengas por aquí. Bueno, otras no, porque están. Bueno, alguna para verlas. Con los pesos se timaba mucho, ¿no? Otras las tengo allí en la nave, allá abajo. En la nave, allá abajo, ¿no? En el campo. En los pesos había mucho engaño. Por ejemplo. Cuando vendían carbón. Cuando vendían carbón, que venían los carboneros de Burguillo, pero y de feria. Los de feria eran más tunos, que me perdonen los de feria. Pero bueno. Han pasado muchos años. Pero vendían carbón. Dejaban, por ejemplo, aquí en esta casa mía vendían una cera. A las 2 o 3 casas más arriba vendían otra cera. ¿Tú sabes lo que eran ceras? La cera de esparto, una vasija de esparto. Los cerones que, bueno, no, pero más pequeños. Más pequeños. Y lo llenaban de carbón. Por cierto, lo que traían encima para que el carbón no se vertiera era adelfa de estos, y los muchachos entonces jugaban con las hojas esas en las puertas a asar sardinas, como si fueran. Bueno, dejemos eso. Entonces, cuando venían a pesarla, pues, aquí, como te digo, dejaban una cera, en otra calle llevaban 2, se juntaban 2 o 3 y traían 2 o 3 cargas o 4 de carbón y las repartían. Pero que a mi casa vinieron más de una vez por la romana, pues tenemos una romana muy buena. Y el amo del carbón, el carbonero, pues le decía, no, pese usted, al mismo que había comprado. Y el otro se ponía así muy atento a la romana, y él se ponía en la vara que usaban para el burro, se la ponían aquí atrás, en el cinturón. Y se ponían así de lado, de una forma que el otro estaba así de frente a él, ¿no? Pero con la vara le estaba haciendo fuerza a la cera, pum, pum, para abajo, y la romana subía y pues le metía un montón de peso más. 7, 8 kilos, 10. Eso hacía, una de las cosas. Una de las cosas. Y con el aceite también, ¿no? Por el aceite también en el molino había sus cosas. Y por ejemplo, ¿alguna curiosidad que te hubiera...? Hombre, pues que la roba o la media arroba se ponía en el plato que se llamaba, el plato tenía un cañito que iba otra vez a la tinaja, de donde se estaba sacando el aceite. El aparato que se sacaba el aceite se llamaba el azarcón, con 3 cuerdas, y se echaba en la eso. Y a mí me enseñaron, mi padre y los viejos, me enseñaron a que una vez se ponía la arroba
como el plato le ponían para que escurriera para allá el aceite a la tinaja, le ponían unas escalitas de orujo aquí a la parte arriba para que hiciera pendiente. Y entonces las reglas de eso era poner una vez la medida para abajo y otra vez se ponía para arriba. Date cuenta. Pero el molinero, el que estaba despachando el aceite, que como natural era un empleado de molinero, pues la ponía siempre la ponía para abajo. Para abajo la medida. Claro, y parece que no, pero variaba un dedo que hacía así y se llevaba enseguida 1 litro de aceite. Claro. Y yo, porque que aunque era muy joven, cuando empecé a ir por aceite a los molinos, era muy joven, para ese que he dicho antes, para el ultramarino que teníamos, y para casa, pues yo hacía así y la volvía yo y la ponía, y el otro hacía, no hombre, y digo, no, con algunos discutí. Claro, porque te la querían pegar. Hombre, esto es así, una vez para allá, otra vez para acá. Hombre, lo que sabes tú, digo, porque me lo han enseñado. Que a mí no me timan nada. Así, siempre patino. Claro, entonces con el orujo hacía un poquito más pendiente, claro, que había más aceite, claro, en la medida, ¿no? Claro, como hacía pendiente. Hay que ver, ¿eh? Porque muchas veces decían que... Eran cosas, vamos, que significancias, pero que al cabo del día, despachando aceite, pues... Al cabo del día era bastante... ¿Estamos? O sea que, imagínate, porque antiguamente decía, el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Y es verdad que muchas veces la gente, pues, ¿no? Sí. Y como todo iba al peso y tal... No hablemos, porque el hambre, eso fue, la posguerra ya fue... Fue terrible, ¿no? Terrible. A ti te cogió muy pequeño, ¿no? No, yo en mi casa no se pasó hambre. Pero por ahí, pero veías... Cuando salió la guerra tenía 7 años. Pero veía... Me daba cuenta, y luego después, como teníamos ese ultramarino, íbamos en casa de Yorca, a la estación, que se dedicaba a eso, a traer como ahora los ramos y eso, traer fruta al por mayor, y del mismo vagón nos las despachaban. Y se vendían, porque las picadas iban apartando, las podridas, sí, las iban apartando. Pero ibas, por ejemplo, por 20 kilos de naranjas buenas y 5 o 10 de las podridas. Y daba en aquella fecha, por una perra gorda, a lo mejor le daba dos naranjas de esas podridas al que fuera, pero como no le quitaban ni lo podrido ni nada, se las comía podrido y todo. Sí, pero de eso es mejor no hablar. La verdad es que las cosas han cambiado mucho, ¿eh? Y la gente se sigue quejando muchas veces. Justamente, se quejan, pero no sé por qué. ¿Y por qué? Porque hoy hay muchos gastos superfluos, muchos, que se podían ahorrar y tendría la gente para otras cosas más necesarias y no se tendrían que quejar. ¿Tú ves que con el paso del tiempo la gente no se cuida bien? Hombre, cuidarse demasiado. Pero las cosas... Sí, pero curiosamente dicen que la gente... Ahora hay muchas cosas diferentes, ha evolucionado y la evolución también... Que yo lo veo bien, ¿eh? Claro, pero también te digo una cosa, la gente no se mantiene tan bien como ahora. La calidad, quiero decir, la gente de entonces comía cosas más naturales. Eso digo yo. Comía cosas... Sí, y ahora estamos hartos de que si pesticidas, que tal, porque hoy hay mucho... El agua está más sucia, la gente... Que no es natural, y antes, pues sí, antes todo lo que se comía era natural. Claro. A ver. Y por eso la gente las naturalezas de ahora, de antiguo, eran mejores, ¿no? Sin embargo, hoy en la juventud en particular, pues hay más talla, hay más, y la gente, todo el mundo está gordo, de manera que aunque las cosas no sean naturales, pero serán buenas también. Pero es curioso, pues las naturalezas de antiguo eran mejor, la gente que vivía en el campo y todo eso, luego tenían, bueno, eso dicen. También hay otra cosa, que hoy la cirugía y la medicina está más adelantada y se sabe lo que tiene. Antiguamente muchísima gente se moría y no sabían lo que había tenido, ¿me entiendes? A ver. Pero tú fíjate, tú has estado trabajando en el cargo y tú eres un hombre fuerte, un hombre que sigues todavía trabajando. Tengo la mijita esta que me dio un poquito al corazón y tomo el Sintrón y, en fin, y me cuido. Pero luego, lo demás, yo, gracias a Dios, estoy bien. Eso le digo a mi mujer, que un hombre del campo, y bueno, que siempre hemos estado a la intemperie y aguantando lo bueno y lo malo y que padezca yo un poquillo así del corazón, pero en fin.
Eso Que no. tú te has cuidado bien, siempre, gracias viviendo a el Dios. aire, al aire y eso también, hombre. En verano quemaría mucho, pero luego como ni... te iba acostumbrando desde el mes de abril, ya te iba a poco, pues te ibas curtiendo. Cuando llegaba junio y julio, no te cogía de novedad, ya estaba casi curtido, o curtido, mejor dicho. ¿Tú sigues yendo al campo todos los Yo días? sí, todos los días voy. ¿Y qué? Y ¿Sigues no teniendo me ilusión? asusta, y no me ¿Sigues asusta. ilusión por trabajar? Mucha. No, hombre, yo no trabajo ya, ¿eh? Pero No digo trabajo yo... por esta mijita que tengo del corazón. Pero tienes tus plantitas para ti. Yo digo, mira, ni puedo, ni debo, ni quiero. ¿Estamos? Pero el campo hay que mantenerlo, el campito que me lo tiene. siembran, hombre, hace pocos días me han cosechado y me lo hacen, porque el tractor estos días pasados lo vendí, nada más que para mirarlo allí en la nave y el remolque, pues lo vendí, con dolor de mi corazón, porque la verdad, pero en fin, lo vendí bien y me lo hacen otros así, a jornada. A jornada, ¿no? Pero yo voy todos los días y yo disfruto con ver mi cenara, mi campo y mis alambradas. Si veo una alambrada que se ha desabrochado, enseguida pum, le pongo allí lo que sea, o 2 piedras que se han caído a la pared, las pongo, y con eso solo. Ayer me comí un higo ya de 2 o 3 higueras que hay allá abajo, pues esas cosas, y disfruto. Oye, Ya está. ¿qué te iba a decir? ¿La tierra de aquí es buena? Hombre, ¿Es buena para el cultivo? La tierra de Zafra no ha sido siempre de primera calidad. ¿Estamos? La tierra de Zafra mayormente es fina y ha criado bien, pero eso que tiene es que tiene mucha piedra. Y para el asunto de la maquinaria ha sido siempre muy costosa, porque se rompían, en fin, muchas cosas, muchas rejas, muchas herramientas de labranza. Luego, de aquí para arriba, del pueblo para arriba, ya y del polígono para arriba, es término de la Puebla, pero las propiedades son de Zafra, la mayoría, y ahí hay mejor terreno ya, ¿estamos? Sí, pero el terreno de Zafra no es que sea malo, pero no es de primera calidad. ¿Que se puede prácticamente cultivar de todo? Sí, Zafra empresa sembra de todo. Y los garbanzos blandos tiernos como la mayoría de las tierras, sí. O sea que es buena calidad, ¿no? Para poder... para sembrar. Antes tierra del gas, como decimos los del campo, tierra del gas, pero y con poco, en algunas con poco suelo y mucha piedra. Es lo más del término de Zafra. Uno de los problemas... Zafra tiene poco término. Claro, que es pequeñita en términos municipales. ¿Qué te iba a decir? Uno de los problemas de la agricultura normalmente, y bueno, pues cosas que la gente habla, son las podas. La gente sabe realmente cuando se mete en un terrenito a hacer un campito y tal, la poda es muy importante, los frutales... De lo más que tiene la arboleda. De lo más. La gente sabe... Unos sí, otros no. Porque se hace cada cosa... Por lo que veo, ¿no? Porque... ¿Cómo hay que podar un frutal? A ver, pues los frutales, hombre, yo no he sido hortelano, que es lo que es eso. Yo el olivo sí sé cómo se poda, pero los árboles frutales... Tengo un poco una mejita de idea, y incluso yo los que tengo y los que he tenido, pues los he podado yo mismo, y yo creo que, en fin, lo hago, si no bien, por lo menos lo mejor que puedo. En principio, la gente... Pero muchos no saben. Cortan lo que no deben de cortar. Lo que no deben de cortar. Siempre justamente. hay que dejar qué parte. Hombre, los árboles frutales por dentro, igual que el olivo, es eso, que abran siempre para afuera, y no dejarlos como los eucaliptos para arriba, al revés. ¿Me entiendes? Siempre tiene que ser como en horizontal. Justamente, así que vayan, eso, que no se hagan... Y la gente lo que los hace desde que los deja alguno, pues los deja para arriba, y eso no es así. La gente tendría que aprender un poquito también, Sí, porque tú crees que el origen, la gente cada vez se hace más campos, y hacen su parcelita. Ver, claro, ¿Tú crees que el futuro la gente es el campo? ¿Vamos a volver al campo porque las ciudades...? No. Al campo no se volverá ya... ¿Será como una especie de entretenimiento? Eso, entretenimiento y como hobby, sí, pero como oficio y como ganarse la vida, no. Porque hoy día no hay ya quien sepa el oficio del campo. Pero siempre tiene que haber gente. El oficio del campo hay que aprenderlo como otro cualquiera. Sí, pero ¿y si faltaran los agricultores y los ganaderos? ¿Qué sería del resto de la humanidad? Hoy mismo hay muchos tractoristas que son tractoristas
porque si se le avería cualquier cosilla, una insignificancia del tractor, vamos, si es una avería fuerte, no digo yo, pero cualquier insignificancia son capaces de resolverlo. Pero como hay que coger una tierra y como hay que ararla y como eso no lo saben, más de dos, ¿eh? Pero que me perdonen. Sí, pero hombre, que esto es un oficio. Los que me estén escuchando. No, pero si es así, oye, es que es una preocupación. Quiero decir, si la gente. Porque yo el oficio lo aprendí, como te digo, de mi padre, y aprendí a ser labrador. Porque a labrar la tierra, que hay que aprender, ¿eh? Labrarla. Eso es lo que es labrar la tierra. Porque una cosa es, hay quien, en fin, para allá y para acá, y otro. Hay que dedicarle mucho tiempo. No mucho tiempo, sino saber cómo va el surco. Que lo hagas como hay que hacerlo. Cómo dejar las semillas, cómo hacer el surco. Eso, todas esas cosas. Y que eso crezca. Y eso ya, hombre, eso de crecer ya depende de las condiciones atmosféricas. Porque los del campo no hay milagro para siempre eso. Hemos dependido de la atmósfera. Claro. ¿Estamos? Porque este año mismo, para no ir más lejos, pues ha ido todo el año la cosa estupenda, muy bien, para la hierba, para el sembrado, para los manantíos no, pero para el sembrado y para la hierba estupendo. Pero los soles esos que vinieron a principios de mayo, pues han llevado muchos kilos, muchos. Esos soles a destiempo. Fanegas y kilos de grano. Si esto que ha caído en estos días nos cae a principios de mayo, o solo con que hubiera estado fresco los días, da muchísimo más que eso. ¿Estamos? Y los cultivos han sido los mismos, y los gastos y las cosas. Que la pregunta que te quería hacer es decir, que hombre, ahora hay cooperativas que hacen invernaderos y qué tal, y que mucha de la fruta y la verdura la comemos de ahí, o a niveles industriales, pero el oficio del campo, como tú dices, como es tan duro, la gente lo va dejando. Pero nosotros, la humanidad depende de eso. ¿Qué pasaría si no existiera? Pero hombre, hay zonas que se dedican como natural, en alta escala, y ahí es donde estamos, porque las huertas, dime tú a mí, que el otro día salió en la tele, no me acuerdo si fue el Telezafra, fue el POVE entonces la Localia fueron, un hortelano que creo que es lo que queda en Los Santos. Uno. Y a Zafra venían de Los Santos diariamente, no te voy a exagerar, pero para que vinieran 30 o más de hortelanos, entre hortelanos y hortelanas, a vender fuera de los que había de Zafra, pues no me veas. Y hoy eso no existe. Claro. Pero claro, hay pueblos, hay zonas que se dedican en alta escala, y los invernaderos y estas cosas que hoy hay, y por ahí, por eso podemos comer fruta y podemos comer tomate y esas cosas. Aunque nos cueste más. Bueno, costarnos sí, porque mira el otro día lo que se oía, que los alvarillos se los pagaban a 20 céntimos al agricultor, y luego se han visto en los supermercados a 3 euros. Ya está bien. Que cuesta tela, Está bien. Esto no está bien. Y lo mismo pasa, un kilo de cebada vale como hace 20 años. Hoy. Esto de haber entrado en el mercado europeo yo no y todo entiendo eso, de política. Yo tampoco lo entiendo, pero en cierta manera no nos ha beneficiado. Yo de eso no entiendo. Yo lo que sé es que un kilo de cebada y un kilo de trigo está valiendo como hace 20 años, como te digo. ¿Tú crees que hay razones? Pues no. ¿Cuánto vale el gasoil hoy? ¿Cuánto vale un jornal? Y todas esas cosas. Y es una pena, porque fíjate, muchas veces teniendo la materia prima y teniendo las cosas que luego tenemos que disponer a altos precios desde fuera, ¿no? A mí una cosa que siempre me ha preguntado, no me gusta entrar en política evidentemente, pero sí me ha preocupado mucho que a muchos personas que tienen vacas, que tienen leche, bueno, que muchas veces tienen que decir, bueno, pues este año no pueden ustedes producir hasta tal, digo. Y luego los sobrantes, ¿qué hacemos con ellas? Eso es una pena. Una pena. Quiero decir, que te obliguen a hacer cosas, porque, bueno, hoy toca que aquí vamos a beber la leche de Francia y la leche de España, pues, ¿qué pasa? Eso es una pena. Por eso el mundo del campo muchas veces está... ¿Quién me iba a mí a decir, con la leche que se ha vendido en esta casa, que iba yo a comprar leche? Y no hace mucho me encontré con José, que ha sido alcalde de La Lapa bastante tiempo, y yo iba saliendo con una caja, y él también. Dice, Santiago, ¿quién nos iba a decir que íbamos a comprar leche con la que hemos lidiado? Yo, ¿verdad? Y el agua, ¿quién iba a decir que se iba a comprar el agua en Zafra? Increíble. Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. Por eso te digo que yo no digo que lo antiguo fuera mejor ni fuera peor, pero es que
ya nos vamos modernizando tanto que yo creo que nos vamos pasando ya. Que hay veces que se toma víctima ese modernismo. Te lo iba a decir antes, que yo aunque tengo 77 años, no soy aquel que veo mal lo de los jóvenes, por ejemplo. Hombre, lo del botellón lo dejemos aparte. Pero el disfrutar, los jóvenes, yo se lo aconsejo, porque yo no lo he disfrutado porque la vida entonces era de otra manera, ¿me entiendes? Y hoy ya no tienes edad, pero yo se lo aconsejo a los jóvenes, disfrutar, bien disfrutado. Y pasarlo lo mejor el que pueda, porque si vas a pedir, hablemos de euros ahora, 10.000 euros para irte de veraneo, no. Ahora si los tienes de sobra, vete. Si los tienes de sobra, vete. Y como esas cosas, otras más que hay. Yo una cosa que siempre me ha parecido, de verdad, en el mundo del campo, porque la modernidad también se toma sus víctimas, como digo yo, es esa historia de que muchas veces una persona que esté en el campo, yo que sé, trabajando la vid, por ejemplo, la vid, y que le digan, bueno, ahora después de esto van a tener que eliminar las vides porque el mundo necesita algodón. Bueno, pues yo qué sé, y ese algodón a lo mejor dentro de un año no vale y tiene que cambiar otra cosa y ahora hay que comprar hay que comprar ya. Eso pasó con las vacas. Con las vacas. Yo, aunque como el principio de la charla, como hemos dicho, fui agricultor, pero luego ya veía que la agricultura no podía ser, me tiraba de una oreja y no me alcanzaba la otra, con un hombre fijo. Y yo al mismo más, porque como es natural, si el hombre trabajaba, pues yo trabajaría más, ¿no? Más horas y más cosas, y no me alcanzaba. Y ya empecé con las vacas, y las vacas fueron las que me dieron la vida. De manera que, pero vino ya un decreto que había que las vacas, que la leche no la dejaban vender, que tal, y yo fui de los primeros, porque no es que no te la dejaran vender, es que ya no era rentable. Porque mis mujeres, porque la leche de mis vacas se vendía todo aquí en casa. Nosotros no vendimos nunca por la calle, se vendía en casa. Pero mi mujer estaba hecha una esclava y yo otro. Pues mi mujer no se podía mover de casa por la venta. A ella le gustaba como más ahora al rosario, a la iglesia, en fin, cada uno aquello que le gusta. Y no podíamos, una boda, eso, y incluso teníamos que prescindir, no podíamos ir porque estábamos hechos esclavos de la leche. Y ya vi yo que no era rentable, que no era, teniendo yo como tenía yo paja, tenía un grano de mi cosecha, y nada más que tenía que comprar algún corrector, alguna cosa, y yo le decía a mi mujer, y fui de los primeros que las dejé. Cuando ya mi hija terminó la carrera, digo, nosotros no seguimos haciendo el indio, pero era porque ya empezaron a ponerte zancadillas, claro. Y no tenía precio la leche y no podía ser. ¿El campo está subvencionado con esto que dice sí, muchas veces? Cada vez, si no fuera por las subvenciones no tiraría. Y el ganado también, las ovejas, nosotros esto, mientras las hemos tenido, pues ha habido subvención. O sea que de vez en cuando... Y ahora, ya desde este año en adelante, por lo visto, han hecho un promedio, y la aceituna también, el aceite, han hecho un promedio y arreglo a los 3 años del 90, no me acuerdo, pues se va a cobrar. Cojan más o cojan menos. Pero llegará. Lo importante es cobrarlo. Sí, yo creo que sí, hombre, yo creo que sí. Es importante. Vamos a ir terminando, pero hay dos antes, bueno, nos van a enseñar algunas de las herramientas. Hay unas fotitos aquí. ¿Ahora voy yo por la cuartilla? Sí, ahora lo vamos a ver, pero antes, mira, estas fotos son fantásticas. ¿Quiénes son estos? El carnaval. A ver, vamos a ponerlo aquí, un poco suelta, ahí. Estas fotos son, porque aquí está tu hermano, ¿no? No, mi hermano era el promotor que era muy entusiasta del carnaval y todos los años tenía que inventar. Si tengo más fotografías antiguas por ahí, pero si me hubieras avisado tú con tiempo, te busco. Yo tengo una que hizo un año, una carroza, con 4, le pidieron el carretón ese de 4 ruedas al andaluz. Sí, al andaluz. Y fueron a la Plaza Grande, qué sé yo, aquello fue un éxito. Y esta que tenemos aquí ahora, ¿y aquí? Estas fueron unas vestidos de gitanos que dieron el golpe también, porque aquí no se ven nada más que a ellos, pero llevaban los burros y llevaban... ¿Qué año es este? No te lo puedo, pero esto fue antes de la guerra. Esto tuvo que ser en el... No, hombre, después del 20. Después del 30. En el 30... El 20... Yo nací en el 29
y yo casi pago el de 29 al 30. Es 29 al 30, fíjate qué curiosidad, en el Parador. De gitano, en el Parador, que los hicieron entrar con los burros y todo. Con los burros y todo entraron en el palacio, ¿no? Se ve bien por ahí, a ver, qué bueno. Bueno, cógelo tú, por lo derecho. Ahí está un poquito torcido así, ¿no? Pues nada. Ahí, de los que están aquí me parece que nada más que vive Sebastián Sánchez. ¿Qué es este? Hay algunos que está... Sebastián Sánchez, ¿qué es este? Ese hombre que está ahí. Bueno, pues nada, si nos estás viendo, pues un saludo a Sebastián. No, me han dicho los hijos que tienen uno como este. Sí, ¿no? Porque me dijo él, dice, hombre, esa fotografía, si un día me la deja. Pero luego me han dicho los hijos que creen que tienen uno igual. Pues nada, vamos a ver esa herramienta. Voy por ella yo. Vamos a verla. ¿No? Tenemos aquí, fijaros este cajón que es la cuartilla de la que nos hablaba Santiago hace un ratino. Vamos a hablar, pero como aquí hay una fotito, porque antiguamente las matanzas se hacían en la calle, y bueno, aquí tenemos una foto, si puede alcanzar la cámara, una foto de una matanza que se hacía en la calle, ¿no? Porque no había sitio para chamuscar el guarro dentro y tal, y se chamuscaba en la calle. Con arbolaga, ¿no? Con arbolaga. Como en mi casa no había bastante terreno por el ultramarino que había, pues por eso está abierto en la calle, lo abrimos en la calle. Qué cosa, ¿eh? Tenía hay otra fotografía también que nos ha enseñado también de cuando se amontonaba, ¿verdad? Las parvas, ¿verdad? De cuando la trilla. Pero tenemos aquí una cosa muy curiosa, voy a retirar la fotografía, que es la cuartilla, ¿eh? Es curioso porque aquí se puede ver el sello antiguo del ayuntamiento. Sí, el sello antiguo. Afielada que estaba. Y decías que antes cuando nos comentaba la historia de la cuartilla le habían añadido... La prestó mi padre. Y entonces le cortaron esto para que fuera más chica. Más pequeña, ¿no? Le añadieron esto. Eso. Tú medías aquí, tú ponías y medías aquí... Medías raído, y lo pesaba un costal y otro, y no variaba ni 50 gramos. Claro, porque como de aquí para abajo no puede pasar. Pues esto es una joya. Tengo más, quizás tenga dos más, y una o dos que he repartido. Pues hay que mantenerla, porque esto es vestigio de lo que ha sido un oficio como tuyo durante mucho tiempo, aquí en Zafra, y a lo que te has dedicado. Para finalizar, este año, ¿para qué ha sido malo a nivel de cosecha? Hombre, ¿O ha sido un año bueno? El año ha sido buenecito. En todos los aspectos. Sí, lo que te he dicho antes, que podía haber rematado, pero ha sido bueno, paja, grano, se va a coger, bueno, yo creo que sí. O sea, y aceituna, dicen, se está cayendo, hombre, se cae porque viene mucha y se tiene que caer, claro. Pero si no hay ninguna no se puede caer. Cuando no viene, entiéndeme, en el despojo no viene, no se puede caer, se cae porque la hay, de manera que por poca que se le quede, creo que quedará cosecha. Pues nada, un año bueno, una cosecha buena y una vida pues llena de anécdotas y de una vida dedicada al campo. Para lo que te se ofrezca. Pues lo mismo decimos. Muchísimas gracias por tu atención, Santiago. A vosotros, hombre. Estamos hoy aquí en este lugar, en esta sacristía de Bodegas Medina de Zafra, para hacer una entrevista a una mujer muy conocida desde hace muchísimos años por aquí, por Zafra. Además, es la primera entrevista que hago al gremio de los ATS, concretamente en la representación de Toni Portero. Muy buenas, Toni. Te hemos pillado un ratito después de una jornada de trabajo para que por lo menos nos puedas complacer con unas palabritas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu vida, porque ¿tú cuántos años llevas en este mundo de ATS? Porque lo de practicantes ya hablaremos. Esto es una cosa que siempre me llama la atención. Los practicantes, digo, que van practicando toda la vida, digo, de ATS, ¿cuántos años? Yo llevo, va a ser 30 años el año que viene. Terminé en el 78, en la Escuela de Cruz Roja de Badajoz. Sí. Tú eres una de las mujeres con más vocación a la hora de desempeñar tu labor y tu trabajo. ¿Cómo piensa uno? O sea, siempre una pregunta que me gusta hacerle a la gente en las entrevistas, porque ¿de dónde nace esa vocación? O sea, ¿por qué hace 30 años decide ser ATS en un momento que, bueno, quizás en el aspecto sanitario, cuando es donde más mujeres había quizás trabajando? Pero ¿hay algo en tu vida que te plantee eso, ser ATS?
Pues yo creo que es el reflejo de la familia en la que vive. A mí siempre me ha gustado ayudar porque mi familia, mi padre y mi madre siempre han ayudado a los demás. En mi casa siempre era, digamos, la pensión de toda la familia. Allí van toda la gente. Yo lo tenía muy claro porque en mi época, para hacer el bachiller, no había transporte todavía. Y yo me fui interna a Santa Teresa, allí con 11 años. Y allí, en la institución Hogar de Nazaret, pues yo sabía muy bien con 11 años recién cumplidos a dónde me iba. Y yo estaba encantada porque a mí me gustaba mucho estudiar y me gusta. Ahora tengo menos tiempo, pero siempre que veo algún papel o un libro, allí estoy. Y entonces, cuando eché la solicitud para ATS, se enfadaron la señorita, la directora del colegio conmigo, porque me decían que yo podía hacer medicina. Pero entonces los médicos estaban en muchos sitios y pasaban la consulta y estaban pues el ratito con cada enfermo y yo quería estar más tiempo, ayudarle en sus problemas, como ahora. Como ahora. Como ahora, y eso lo teníamos claro. Después también me estuvieron tentando a ver si me podían coger para la congregación, pero yo pienso que también se puede ayudar a las personas desde cualquier puesto, ¿sí? Simplemente atendiendo a las personas, como te gustaría que te atendieran a ti, con eso es suficiente. Claro, es un mundo que siempre empezando, porque realmente de un tiempo a esta parte, en eso hace 30 años y más, eran quizás las congregaciones las que se dedicaban un poco al cuidado también de los enfermos también, ¿no? En ese sentido, y eso quizás, pues, bueno, curta, ¿no? Hoy en día podríamos hacer un reportaje de 24 horas aquí de Toni, porque se mueve, yo no sé, yo te haría una pregunta, ¿cuántos pacientes puede atender al cabo de un día? O al cabo de la semana, si se puede hacer números así. Al cabo del mes, que acabo de hacer el registro de actividades diarias, entre más de 1000. Más. ¿Más de 1000? ¿Al mes? ¿Cada uno? Allí sí. Luego, claro, te preguntan, sin contar los que te preguntan cosas que se las soluciona, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? O cualquier duda sobre la enfermedad que tienen o del programa en el que están metidos, muchísimo. Porque con la relación que tienes tú con tus pacientes, vamos a decir así, que es una relación muy personal, muy directa, muchas escaleras que tienes que subir, que bajar, que ir para este lado, para otro. Realmente tu trabajo es de 24 horas, quiero decir, si luego hay alguien por la calle que te pide consejo, tú también se lo das, o sea, en un momento determinado. ¿Luego tienes tiempo para ti, en todo caso? Para mí, para los demás, porque luego estoy metida también en un montón de... Ya, vamos a hablar de eso, porque estás metido en un montón de historias, yo no sé cómo... Luego dice que el día tiene 24 horas, pero... Sí, 30, pero si uno se organiza bien, muchas veces pues puede llegar a hacer cosas, ¿no? Tú eres una persona que cuando hablas, y además he podido ver in situ que eres una persona que hablas con el paciente, que intenta transmitirle esa tranquilidad y que utiliza, vamos a decir, ese código deontológico, ¿no? En el sentido de ese trato personal o esa psicología que uno tiene que tener con el paciente. ¿Se puede curar con el diálogo? Muchas veces sí. Llegan nerviosas a la consulta y salen... tranquilo, dice, ya no necesito psicólogo. Le quito la lista de espera a la psicóloga de allí. Sí, el trato humano es principal. El 50% de la enfermedad se puede... Sí, y además explicarle, es que le tienes que explicar y tienes que perder tiempo en explicarle cómo puede evolucionar la enfermedad si no hace caso, cómo puede evolucionar si hace caso, que es muy importante. Y el aceptar esa enfermedad, en aceptarlo porque se tiene que vivir con toda la vida y hay que ser prácticos en esta vida, ¿sabes? Tú intentas con el diálogo, con la comunicación que hablábamos fuera de cámara, verbal y no verbal, intentar transmitir eso, ¿no? Pero a veces, hombre, en un momento determinado supongo que tendrás pacientes, sobre todo de una cierta edad, que buscan o te llaman
a lo mejor, no sé, alguien que se tiene que poner una inyección, que se tiene que medicar y tú tienes que llevarle, porque supongo que hay gente que a lo mejor vive sola y eres tú misma la que tienes que llevar en cierta manera un poco pues esa medicación, quiero decir, dice, hay gente que a lo mejor vive sola y a lo mejor se puede confundir de medicación en un momento determinado porque te tenga que tomar varias pastillas y eso te pasará, ¿no? Uy, hay que explicarle muchas veces a los pacientes lo que tienen que hacer porque los pobres muchas veces no se enteran. Sí, vamos, las cosas normalmente tienen a alguien y además ahora con los servicios sociales, que ahí esto ya está más avanzado que anteriormente. Pero sí, yo por machacar, desde luego, me dicen que soy muy pesada, pero... Pero tú tienes que apuntarle algunas veces, ¿no?, lo que se tienen que tomar y esas cosas. ¿Una solo? Muchísimas, de muchísima gente, ¿no? A ver, sí. En algún momento hay gente que te llama o reclama tu atención, más bien porque, como se cura con el diálogo, y hay gente que necesita compañía, simplemente por estar contigo, quiero decir, por echar un rato contigo, por hablar contigo, que a lo mejor no le pasa nada, o a lo mejor no están tan enfermas como ellos creen, pero por estar contigo y echar un ratito de conversación, hay gente que te llama, te puede llegar a llamar. Se ponen contentos, y yo lo noto, que cuando voy parece que se quedan más tranquilos. Lo que pasa es que, claro, tenemos tantos pacientes y tenemos unos horarios que cumplir, pero vamos, no solo yo, sino todos los compañeros de aquí de Zafra. Normalmente, o sea, nos llevamos estupendamente y eso, existe un programa dentro de la consejería que es el programa de inmovilizados, ¿sabes? Y vamos, se lo llevamos todos los compañeros. Pero sí que muchas veces da cierta tranquilidad. Se piensan que eres la panacea, que le puede solucionar todos los problemas. De todas maneras, le indicamos el enfoque del problema y si necesitan los servicios sociales, pues también lo podemos en contacto con ellos. Para eso contamos también en el centro de salud con una trabajadora social. ¿Tú vas por los pueblos también itinerantes o tienes tu centro y aquí en Zafra y ya está? ¿No vas a otros pueblos por aquí? No. No, yo tengo la plaza aquí en el equipo de atención primaria de Zafra, que vamos, que lo componen Zafra y La Lapa. Sí. Una persona, antes hablando también, tú estudiaste en la Cruz Roja, una persona con tanta vocación que se mueve también en los asuntos sociales. Una pregunta que cuando hablábamos fuera de cámara, digo, te la tengo que hacer porque, digo, ¿nunca has pensado irte a Médicos Sin Fronteras o alguna ONG por ahí por el mundo? Y me comentabas que, de hecho, en el tiempo que estabas estudiando, ya hace 30 años, al estar en Cruz Roja Internacional, podías moverte por todo el mundo. ¿Hoy en día ya no es así? Sí, hoy existen las ONG. Pero tiene que ser a través de... En aquella época no había. Sí, yo me encantaría, entonces más bien se miraba como las misiones, ay, me encantaría estar en este sitio cuando veo, bueno, y todavía, lo que pasa que no voy a dejar a los míos para irme, pero además podemos hacer una labor, mi marido que es maestro y yo enfermera, pues podemos hacer una labor muy bonita. Nunca os habéis planteado eso, quiero decir, en el sentido que hay mucha gente aventurera en ese sentido, que él a lo mejor es médico o maestro, o ella ATS, y que, bueno, se han liado la manta a la cabeza, como quien dice, han cogido y dice, yo ahora voy a destinar mi vida, a lo mejor, pues a irme a África, de los conflictos que hay, o a Sudamérica, para, bueno, hacer como dirían los religiosos, un apostolado de la salud, pues por allí. ¿Alguna vez pasó por la cabeza? Sí que ha pasado. Lo que pasa es que la vida mía no ha sido nada de fácil, ¿sabes? Yo, vamos, se me han muerto 2 hermanos y mi padre también ha estado tetrapléjico 15 años y los he tenido que atender. Entonces, claro, en esta vida tienes que establecer prioridades. Y una de ellas ahora es pues mi familia y mis padres, porque cuando yo los he necesitado los he tenido ahí. Vamos, mi padre ya falleció el año pasado y mi madre. Y todos, vamos, mis tíos, estamos todos muy unidos. Bueno, de todas maneras, en el entorno que estás, haces tu misión, cumple con tu misión. La sencillez y la cercanía. En tu gremio, evidentemente, hay vocaciones. Quizás cada vez van faltando menos vocaciones porque la cosa está más difícil en el mundo de todas las carreras, vamos a decir, están mal, la sanitaria también.
Dentro de tu gremio también, quiero decir, hay gente con mucha vocación, pero también habrá algún estiradillo, ¿no? ¿O no? Yo la verdad que con la gente que he trabajado y si estoy trabajando, bien, porque estamos, vamos, eso existen unos criterios unificados y aquí ya te digo, nos llevamos muy bien y si hubiese algún estiradillo ya le tiraríamos de las orejas, ¿va? Ya, párate. Claro. Pero faltan vocaciones, sobre todo en la gente que va saliendo ahora mismo, la gente joven. Yo no quiero hacer una crítica sobre la gente joven porque hay de todo. Pero hay gente con... Pero falta esa vocación quizá que faltaba antes, quiero decir. La realidad es que durante mucho tiempo el estudiar ATS, sobre todo la gente de mi generación, muchas veces pues bueno, eran 3 años, había gente con vocación, gente con menos, pero en el trato del enfermo y el trato de... puede llegar a ser complicado, dependiendo si entonas, porque tiene que haber una sintonía entre el paciente y el ATS. ¿Falta esa sintonía o es falta de vocación muchas veces? No, aquí desde luego esta profesión es vocacional, totalmente vocacional, porque nos encontramos con unos casos que aparte, como dicen los viejos, ¿tenía que tener un estómago? Pues sí, se tiene, todo por la vocación. Yo concretamente, cuando entré en Cruz Roja, yo tenía pensado de presentarme a la del Perpetuo y ese año también se abría la del hospital. Sin embargo, en Cruz Roja teníamos que hacer un examen psicológico, si pasabas eso hacías 15 días de práctica y después el examen final. Y muchos las prácticas no la superaron. O sea que aquí ya sabe, quien haga ATS o enfermería ahora, ya sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, sí, la mayoría de la gente la escoge por vocación. Y yo puedo contar ahora los alumnos que pasan por ahí y los que han pasado por el Infanta, que yo también he estado 4 años en el Infanta, pues yo sí los he visto muy animados, deseando de terminar y sí, muy bien preparados también. Supongo que con el tiempo cada vez se va descubriendo más cosas y cada vez uno va a estar más preparado, poco a poco, ¿no? Quizás la preparación, o bueno, quizás un médico tiene que estudiar toda la vida, un ATS exactamente igual, ¿no? Esto no es estático, salen investigaciones y técnicas de curas y de todo, hay que avanzar. Hay que avanzar. De todas maneras, en un mundo que va tan rápido y en la sanidad también, ahora mismo hace poco salía la noticia de que los centros de salud están masificados, por una parte que no se da abasto, supongo que no solamente los médicos, sino los propios ATS también. ¿Realmente hay tiempo para escuchar? La verdad es que hay poco, pero mientras haces las cosas hablando, tardas lo mismo y se van más contentos y más tranquilos. ¿Y qué pasa en esta sociedad? Que mientras más demanda, o sea, mientras más ofrezcas, más demanda hay, ¿sabes? Y como es gratis, pues va todo. Va todo. Y se exige más. Sí. Decías antes que si esta profesión era vocacional, sí. Aquí, como ya he dicho anteriormente, mientras más ofrezca, más demanda hay. Entonces, ocurre, mira, que hacen campañas sobre la gripe, sobre los constipados y todo, pero la verdad es que en las guardias y muchas veces van personas que se solucionarían las cosas en casa, porque... Y esa cita que está ocupando esa, pues quizás la podría ocupar otro. Comprende que muchas demandas pasa porque también van muchas cosas, pero quizás lo que necesiten es eso, un alivio, un apoyo, un lado humano, ¿sabes? Más que el técnico. Eso suele pasar, que muchas veces uno puede ir hasta porque se le ha infectado un padrastro a urgencias. Sí, pero que a lo mejor eso también se lo puede curar uno en casa con mercomina, lo que sea, por ejemplo, y hay otras cosas quizás más urgentes que, bueno, el que llega primero normalmente el que no es atendido, ¿no? Y eso puede quizás interrumpir o colapsar el transcurso, ¿no? De todas maneras, para eso estamos y para eso está. Sí, por supuesto. ¿Tú has estado aquí cuántos años llevas en Zafra concretamente? 25. Y en Badajoz el resto, ¿no? En Badajoz estuve 7 años, 7. Y bueno, llevo 25, en Badajoz 7. Lo que pasa es que estando aquí en la plaza, mientras se organizaban los centros de salud y eso, estuve en comisión de servicio en el Infanta,
allí en el servicio de hematología. La verdad es que por todos los sitios que he estado, muy bien. Al principio en la Cruz Roja estuve en cirugía, me he preocupado también de pasar por todos los servicios. Por el único que no he pasado ha sido por rayos. Por lo único que te ha dado radiología, No me ha nada. dado tiempo, no me ha dado tiempo. Nunca es tarde, a lo mejor de 10 de mañana. Véngase usted, señor portero, véngase usted por aquí, por radiología. Pero entonces eso te da una capacidad de visión de todos, vamos a decir, de todos los factores que competen a la sanidad, ¿no? ¿Cómo ves tú la sanidad desde tu punto de vista? ¿Qué cosas, a tu juicio, habría que mejorar? Yo, sinceramente, la sanidad extremeña para mí está muy bien. Muy bien. De hecho, están tomando como modelo en cuidados paliativos, en organización, el método ARA de los ordenadores. A mí Informatización y cuidados paliativos, ¿vamos como a la vanguardia entonces? Sí, sí, en muchos servicios. Hay unos profesionales y unos especialistas muy bien preparados. A mí, desde luego, no me puedo quejar. Y no, aquí desde luego, y además en el centro de salud yo creo que, vamos, funcionan todos bien, pero aquí ya sabes tú que aceptamos a todas las personas. La primera visita a nadie le decimos nunca que no. Luego ya le informamos, porque si es de otro pueblo, pues mira, esto que te conviene, porque así te lleva tu médico y tal. Pero vamos, que aquí... O sea, está muy bien. O sea, nada, no habría nada que a tu juicio tuviera que cambiar o que tú, desde tu punto de vista, o sea, que podría de alguna manera ser más flexible o más... Cambiar, sí, siempre todo es mejorable. Siempre todo es mejorable. Por ejemplo, aquí... las personas de Zafra protestan mucho por lo de la cita previa. A las personas que más le interesa que funcione es a nosotros. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros si un ordenador se bloquea? ¿Comprende? Tienen que tener un poquito de paciencia. Todos los electrodomésticos y todos los aparatos de casa se changan, hablando coloquialmente, en el centro de salud, que están trabajando las 24 horas con más razón. Un poquito de paciencia, que nosotros intentamos solucionar todo. ¿Alguna vez, quiero decir, que tú tienes un talante muy cercano y muy dicharachero con los pacientes? Y bueno, supongo que además te contarán cada historia muchas veces por ahí, que tremendas, ¿no? Supongo que todas las relaciones pues están muy bien, pero ¿alguna vez, porque has tenido que sacar tu carácter en algún momento determinado? ¿Sí? Sí, mejor que no lo saque, ¿eh? Porque tengo mucha paciencia. Pero como... Pero llega ahí... me doy miedo hasta de yo misma, hasta de mí misma. ¿Y alguna vez ha ocurrido alguna cosilla que digo, me cago en la más? Sí, pero si le das explicaciones a las personas, yo procuro tratar a la gente como me tratan a mí, ¿sabes? Si van con educación, pero eso pasa en todos los estamentos. Si vas con educación, la gente te responde con educación. Como vayas con cojones, cojones tenemos todos, ¿sabes? Y carácter tenemos todos. Hay que ir con una educación y un respeto. Y en algún momento divertido, quiero decir, porque tienes gente muy particular, gente curiosa, original. ¿Cuál es uno de los casos a nivel de anécdota en el que te lo has pasado, no sé, divertido, de cierta manera? Porque dentro de, hombre, de una profesión como la sanidad, también tiene que haber momentos divertidos. Y ¿recuerdas alguna anécdota en este sentido de que, bueno, que te lo hayas pasado bien con la persona en sí? Si es que yo me lo paso bien siempre. 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 Pero habrá un caso muy original, ¿no? Muy diferente, ¿no? A ver, cuando vas y le preguntas a una persona que esto, aunque parezca un chito, oye, hace tiempo que no te veo, di que está mala. Que está siempre en el centro de salud y cuando está mala precisamente no va. Y muchas cosas, muchas veces, qué sé yo, cuando a las personas encamadas que le he tenido que desbridar, ay, a ti, ¿qué le gustaba a tu madre? ¿A quién le gustaba? A Molina, pues me he puesto allí, digamos, a desbridar heridas cantando por Molina o por Manolo Escobar o por Valderrama. ¿Le canta a los pacientes? Claro, y cantamos todos. Le canta... Quiero decir, ahora hablaremos porque tu marido es músico. Un día te lo vas a tener que llevar tocando la guitarra, alguno de los, ¿no? Pero también, claro, el que canta dice que su mal espanta. Tú las cantas a los pacientes. Claro, te lo pueden decir. Y se ponen a cantar contigo. Algunos sí, y no habían cantado en la vida con la familia.
Sí, pero casos divertidos muchísimos. Pasa que ahora me coges así de sopetón que no me sale ninguno. Hombre, de pero 1000 casos que tienes al mes, contando con los años que lleves, fíjate si habrá salido casos por ahí, incluso tremendos, ¿no? Incluso de surrealistas, supongo, en alguna ocasión, ¿no? no has apuntado. Si los llego a saber, me los traigo. Esto le pasó al pobre de Manolo Parra, mi compañero, que en paz que descanse. Yo no me vayas a dar citas porque para esa fecha porque me voy a croquetas de mar. ¿A croquetas de mar? Y así, ¿sabes? De este tipo de, a la hora de llamar las cosas por su nombre, surgirán muchas anécdotas, ¿no? Se me ha fracturado la tercera faringe. La tercera faringe del dedo. Y cosas así. Oye, y supongo que hay mucha gente que se desahoga también contigo, que te cuenta sus problemas y te cuenta, pues yo qué sé, hasta historias familiares y historias de tal, de mecanito. ¿Eres como una consejera espiritual algunas veces? Algunas veces sí. Hasta la luna de miel me han contado. Y la noche de... ¿Con pelos y señales también? Con pelos y señales. Pero claro, ella se queda... Hombre, eso es secreto sumarial. Pero es curioso, ¿no? Algún día te has planteado escribir tus memorias de toda esa anécdota, de ese trato directo en el que la gente, en cierta manera, pues se desnuda sus sentimientos y ante ti alguna vez, sobre todo por el aprendizaje de la vida, porque supongo que toda esta gente también te habrá enseñado muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido de tus pacientes realmente? Porque de los pacientes se aprende. ¿Qué es lo que has aprendido? Pues se aprende cada día, la experiencia de cada uno. Es que como me cuentan algunos toda su vida, pues se aplican las cosas buenas, claro, y las malas, pues procura alejarlas, sí. ¿Alguna vez has dicho tierra, trágame? Pues sí, pero ahora mismo no me acuerdo. Yo normalmente es que suelo salir de la situación. Airosa. Y precisamente en los casos así más urgentes y eso parece que tengo las cosas muy claras. La gente que a lo mejor te trata a ti como una cosa familiar, como alguien familiar, supongo que algún regalito te pueden hacer así, pero de que salga del corazón. Antiguamente se estilaba, yo me acuerdo que antiguamente se estilaban los médicos. ¿Alguna cosa que tenga de un paciente en especial, como algo sentimental, que lleve siempre, qué sé yo, algún amuleto, algún, no sé, qué sé yo? A ver, pues cuando van a las vírgenes me traen vírgenes. Sí, no tienen por qué, porque nosotros, vamos, yo estoy ahí para atenderlo, igual. Pero sí, pero una cosa sentimental, quiero decir, algún objeto que diga, mira, como me has tratado tan bien y como me llevo también contigo, de corazón te regalo esto. Sí, sí. Y lo guardas como algo sentimental, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Hay alguno que puedas decir, aparte de vírgenes y santos, algún detalle especial por alguna situación por el que estuviera rodeado esas situaciones que te hicieron? Es que todos son importantes, por muy significativo que sea. Claro, cada uno da de lo que tiene. Sí. Lo principal, vamos, yo me siento pagada con que esté a gusto. Y con el cariño de la gente. Claro, sí. Tú te dedicas a muchas cosas. Entre ellas hay algo, porque eres corita. Corita, por los 4 costados de feria. Oye, ¿de dónde viene esto de corita? Ahora que eso, porque ¿tú sabes dónde viene esto de por qué se le llama coritos a los de feria? A ver, pues dice que de las alturas, entre montañas, muchas hipótesis, otras también, como somos los Zuaras de Figueroa se trajeron a toda gente de galaico-asturiana, de la sierra, para repoblar esto del siglo XV. Pero normalmente es eso, entre montañas. Eso significa, ¿no? Más o menos. Sí, porque después hay leyendas de los mayores que dicen que en el castillo estuvo la reina Cora y eso no está desde luego documentado, ¿sabes? ¿Qué misión tienes tú dentro de las cruces de feria? ¿Cuál es tu misión y de dónde viene esa misión que llevas, supongo, desde hace muchos años? ¿Hace cuánto? Pues pertenezco a la Comisión de Patrimonio de la Santa Cruz, que, vamos, eso nos juntamos a petición de una directiva, hace ya 11 años, pues nos propusieron que si algún acto para enaltecer la labor de la mujer,
y todo bajo la supervisión de, que en paz esté, de don José Muñoz Gil, que fue el cronista oficial de la villa, que hizo y ha hecho una labor, era un erudito en todos los campos. Lo mismo, o sea, escribía, se documentaba, pintaba, hacía música, todo. Y estamos velando por eso, por el patrimonio cultural, por las tradiciones, el que desde pequeñino se sienta, porque claro, es una labor que prácticamente todas la hacemos las mujeres, sin embargo es una directiva de hombres. ¿Sabes? Y entonces, claro, si las mujeres no hacemos las cruces, las flores, pues la cruz, ¿qué sería? Claro. ¿Sabes? Y allí estamos, bueno, pues recopilando los pregones, se organizaron los juegos florales, el concurso de cruces y todo lo que sea potenciar las fiestas de la cruz. Recogéis también el folclore popular, también los juegos infantiles que se hacían entonces, en fin. La entrega, que es un teatro popular religioso, de un auto sacramental, que tuvo a bien José Muñoz, que en paz descanse, recopilarlo, hablando con los mayores, que esta fiesta de la Santa Cruz se instauró en feria y en todos los pueblos del señorío. ¿Realmente cómo nace? Pues nace a raíz del cuarto conde de Feria, como Lorenzo Fernández de Córdoba y Figueroa, al casarse con la condesa Ana Ponce de León, que era de Marchena, y allí en Marchena se celebraban muchísimo las cruces. Y esta condesa nació el 3 de mayo, y el conde, para que no sintiera nostalgia de su tierra, la instauró aquí, se la regaló como cumpleaños y para venirse para acá. ¿Una cruz adornada como se estila o era una cruz normal lo que le regaló? ¿O la fiesta? La fiesta, instauró la fiesta de la Santa Cruz en feria, que era la cabeza del señorío, y en todo el señorío, en Barcarrota, en Badajoz, en Cortes de Pelea, en Fuente del Maestre, en todo el entorno. Y desde entonces, fíjate, ya lo que ha pasado ya de tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII. No, estamos hablando del siglo XVI. XVI. Del XV. Sí. Bueno, tradiciones que son de interés turístico. Sí, son de historia regional y nacional. Sí, porque tiene el auto sacramental, el teatro, la entrega, que el coro va narrando la historia de una manera cantada, con unas canciones así de origen hebreo, y son en unos tonos altísimos que todo el mundo no puede cantarla, y con unos melismas que son muy difíciles de hacer. ¿Sabes? Estamos inculcando, enseñando en la escuela las canciones de la entrega, de las coplas a la Santa Cruz, para que no se envicien y siga, vamos, que no se pierda nunca. Que haya un relevo ya generacional, ¿no? También eres carnavalera, ¿no? Pero esto hace poco. ¿Cómo te ha dado a ti estas cosas? Bueno, claro, cantas con los pacientes, también, en cierta manera, en estas fiestas populares de tu pueblo participas, y lo del carnaval, ¿cómo ha llegado? Porque, bueno, también te acompaña tu marido, ¿no? En este ámbito, ¿no? Aquí precisamente he llegado indirectamente, porque lo que querían era que entrara Miguel para tocar la guitarra, pero como yo me apunto a un bombardeo, pues me apunté y al final impliqué a toda la familia. Sí, vamos, conocíamos al Pato Rojo, que ahora ya estamos metidos dentro del teatro, y de ahí surgió hace 2 años, ¿no? Este es el tercero. Y tú ya actriz también, ya te has metido en el mundo de la farándula completamente. Amateur, aquí autodidacta, ¿sabes? Sí. Bueno, la verdad es que hay que hacer, dentro, ya te digo, ¿qué te queda por hacer? Porque ya prácticamente actuar, ¿tienes tiempo libre o tienes otras aficiones aparte de estas? Sí, tengo otras aficiones. Soy colaboradora de la Hermandad de Donantes de Sangre en Feria y miembro de su Junta Rectora. Después también me gusta estar implicada en la educación de mis hijos. Y ahora mismo... ¿Cuántos hijos tienes? 3 varones.
que todos tienen estudios musicales y tienen sus carreritas hechas, algunos, o sea, las están haciendo. Y luego también estoy en el Consejo Escolar del colegio María Inmaculada y pertenezco a la ONG Corima, donde un grupo de madres hacemos manualidades y ahora precisamente el primer fin de semana de diciembre hacemos un rastrillo aquí en el colegio para hechos concretos. O sea, lo de un año fue para darle de comer a niños en la India que no tenían nada que comer. Otro año una escuela en México donde van necesitando, ahí vamos. O sea que ahí este dinero se saca y se lleva directamente, no se pierda ni un céntimo de euro en el camino, ¿sabes? Hay que reseñar y le mandamos un saludo también a tu marido, que es músico, que tiene un trío musical pues de guitarra fantástico. Y bueno, a ver si un día, yo lanzo también a ver si un día podemos hacer algún conciertito, que esto queda así para nuestros telespectadores. Alguna vez, ya te digo, como van las cosas, a lo mejor tendréis que montar ya con tus hijos, que también van a ser músicos y tal, un grupo artístico. Si tuviesen la afición de mi marido, desde luego, y le gustara igual, lo que pasa que esto, como ahora hay tantas cosas, pues atienden un montón. Ahora precisamente está en Almendralejo, lleva a mi hijo allí al conservatorio. ¿El nombre del grupo? Classic. Classic. Sí, ya ha tocado aquí. Ya ha tocado en bastantes ocasiones, con el CID, en fin, con algunos eventos del CID. Juventudes musicales, en Los Santos, en Portugal, a Portugal también van, sí. Nos hemos recorrido la geografía extremeña al menos, sí, pero vamos, no está valorado eso para el sacrificio que es, desde luego en cultura que poquita valorar, con lo que amansa la fiera la música y todas las artes. Si la gente cultivara más las artes, pues habría menos tiempo para hacerle muchas veces la puñeta al vecino, hablando así de claro. Por último, Toni, una persona tan activa como tú, o como tu familia, en cierta manera, ¿tú te vas a jubilar alguna vez? Jubilar en el sentido jubilar. Dejar las cosas, dejar tus pacientes porque la vocación, esto siempre las cosas vocacionales se ponen con las botas puestas. Yo sí me jubilo, si Dios quiere me jubilo alguna vez de la profesión porque ya tenga la edad. Me encantaría, pero para hacer otras cosas, o para seguir colaborando, aunque prestando mis servicios de enfermería en otros ámbitos. En otros ámbitos, sí. Ya es que ya no puedo coger nada más. Me encantaría. Es que fíjate, con tantísimos 1000 pacientes que puede tener al cabo de un mes, que seguro que te sabe el nombre por lo menos de casi todo. La mayoría está el número de historias, sí. Hasta el número de historia, que muchas veces dice, ay, es que la sanidad también, que nos dejamos de ser un número. Bueno, tú te sabes los nombres de la gente y eso la gente lo agradece. También que se le trate de una manera más personalizada. Toni, que ha sido un placer de haber compartido este ratito en La Guardilla. El placer ha sido mío. A ver si en un momento determinado se anima tu esposo y hacemos alguna cosita interesante también, porque la música también nos gustaría desde este programa pues darle el lugar que les corresponde y a través de artistas como ellos, a ver, lanzamos ahí la propuesta. Cantas, ¿eh? Que tú también cantas. Sí, bueno, a ver si podemos hacer algo en conjunto. Deberíamos haber estado haber nacido en el Renacimiento, ¿no? Eso es. Bueno. Mira, a lo que nos ha tocado vivir, pero por lo menos disfrutar con lo que hacemos, es lo importante. Un beso. Un beso. Para todos los pacientes y para todo el pueblo de Zafra. Muchas gracias.